Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que la paz de Dios pueda iluminarnos en esta mañana y pueda darnos el conocimiento debido para entender el refrigerio espiritual, pastor, que usted estaba mencionando hace un momentito. Qué bueno que estamos conectados, ¿verdad? En este programa, y esperamos que Dios nos nos colme con su Santo Espíritu en esta mañana para que Él nos guíe a un entendimiento de su palabra, y guiándonos a ese entendimiento de su palabra podamos ponerla en obra y práctica. Así que yo quiero invitarles a orar nuevamente para que juntos abramos la palabra de Dios y que Él nos dirija. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, santo y alabado sea tu nombre desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. También te damos infinitas gracias por permitirnos vivir esta experiencia bien temprano en la mañana de este primer día de la semana. Rogamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos colme en este momento, nos guíe, nos dirija, y que ahora, al abrir tu palabra y tratar este tema desde el punto de vista bíblico tan importante y escatológico, nosotros podamos entenderlo y asumir responsabilidades en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, apreciados amigos que están aquí conectados. Hoy vamos a tratar un tema bien importante desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista escatológico y desde el punto de vista también de los escritos de Elena de White. No es que vamos a tratar el tema desde las perspectivas de los escritos de Elena de White, pero es muy importante el tema también en sus escritos. El tema del remanente es un tema importante porque desde que nosotros abrimos la Biblia en el libro de Génesis hasta que cerramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, el tema del remanente está muy presente. Es uno de esos temas que abarca toda la totalidad de las Sagradas Escrituras. Es un tema que está allí vigente y que los escritores bíblicos se percataron, o yo diría que el Espíritu Santo se percató para que los escritores bíblicos nos mantuvieran informados sobre este tema a lo largo del registro bíblico. Yo recuerdo una experiencia que viví en el inicio de mi ministerio, y yo sé que Eduardo Vizcaíno, que está acá de la Iglesia Madre Vieja Sur, quizás se recordará de esto, porque viví esa experiencia en ese distrito cuando fui ayudante del pastor Máximo allí en Madre Vieja Sur. Eso fue por allá por los años 2010, si no mal recuerdo. En el 2009 nos graduamos de teología en la Facultad de Teología de nuestra Universidad Adventista. Y fueron de esos años, 2008, 2009, en donde hubo una depresión económica, no solo en el país, sino en el resto del mundo. Y a raíz de esa depresión económica, los presidentes de los diferentes campos de la Unión Dominicana como que se pusieron a una y dijeron, bueno, hay una depresión económica en el país, las cosas económicamente no andan bien, así es que nosotros preferimos no emplear estudiantes que salgan de la Facultad de Teología por el momento. Eso no fue un sentir solamente de una asociación, fue el sentir de todas las asociaciones de la Unión Dominicana. Así es que ese grupo a la que yo pertenecía, al que yo pertenecía en el 2009, estábamos como en el aire. Terminamos la licenciatura y no encontrábamos qué hacer. Estábamos como de brazos cruzados. Habían algunos estudiantes ayudando, pero la mayoría de los que se graduaban en el 2008, 2009,
estábamos así en el aire. Yo recuerdo que la Asociación Central Dominicana, bajo la presidencia del pastor Carela, había decidido recibir los estudiantes de teología en su campo, pero sin ningún compromiso de empleo, sin ningún compromiso laborales. Solamente vengan a ayudar y están ayudando solamente para hacer algo. Y recuerdo que un viernes, no recuerdo qué viernes de diciembre, pero un viernes de diciembre recibí la llamada del decano de la Facultad de Teología, el pastor Frank Ríos, que me decía: mira, Radamés, tenemos una vacante, pero no para emplearte, sino para que vengas a ayudar al pastor Máximo en la iglesia Madre Vieja Sur. Te vamos a dar 30 minutos para que tú lo converses con tu familia y con tu esposa. En 30 minutos yo te voy a llamar para que tú me des la respuesta, si vienes o no. Eso es para ayudar sin empleo. Sabes que vas a venir por fe y te vas a mantener también por la fe. Así es que yo reuní a la esposa y a la familia y les dije lo que estaba pasando. Bueno, familia, porque en ese entonces tenía una niña de 3 años. Y mi esposa decidió que sí, que fuéramos. Cuando yo recibí la llamada, exactamente 30 minutos después, le dije al doctor Ríos que sí, que iba para San Cristóbal a ayudar al pastor Máximo. Cuando llegué a San Cristóbal, me enteré que el pastor Máximo, y yo sé que Eduardo, que está aquí presente, va a corroborar esto, me encontré con que ya Máximo tenía 2 ayudantes en el distrito. Y yo iba a ser el tercer ayudante que el pastor Máximo iba a tener en el distrito. O sea que más que un distrito, iba a ser una misión, porque iba a tener 4 pastores. Un pastor titular, un senior pastor. El pastor Máximo iba también a tener 3 pastores ayudantes en un distrito que tenía 6 iglesias. Pero lo que yo no sabía era que esos 2 ayudantes que estaban allí, que era el pastor Machuca y el pastor Rolfín Núñez, iban a irse en determinado momento y en determinado tiempo. Así es que para finales del 2009, habían 4 pastores en la iglesia de Madre Vieja Sur, repito, un pastor titular y 3 pastores ayudantes. Pero de repente, unos meses después, el pastor Machuca decide irse a otro lugar como pastor asociado y asociado también de publicaciones, de la agencia de publicaciones de nuestra universidad. Ya solamente quedábamos 3. Para tiempo después, entonces, el pastor Rolfín irse también del distrito a otras labores, creo que a la iglesia de Quisqueya Central como pastor ayudante. De 4, solamente quedábamos 2. Y yo recuerdo que para ese momento el pastor Máximo se fue de maestría a la universidad por 2 meses y luego se fue de vacaciones, y en algún determinado momento de las labores en el distrito solamente quedé yo. Y cuando nosotros vamos a definir la palabra remanente, eso es un significado simple, lo que yo le estoy diciendo en ese momento. Éramos 4 pastores, se fue 1, se fue 2, se fueron 3, aunque sea momentáneamente, y en algún momento de la historia laboral de ese distrito solamente quedé yo. Y al solamente quedar yo, eso es lo que es un remanente. El resto, lo que queda de alguna circunstancia, lo que queda de una catástrofe espiritual, lo que queda de una catástrofe histórica. En la Biblia, eso es lo que es el remanente. Y yo sé que ustedes saben un poco de eso. Es el resto, los que quedan,
los poquitos, los que quedaron de pie en algún momento determinado de la historia de algún acontecimiento. Si nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios y a estudiar la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, apreciados amigos, apreciados hermanos, que en la Biblia hay tres tipos de remanente. Repito, hay tres tipos de remanente. Hay un remanente que los estudiosos del Antiguo Testamento le llaman el remanente histórico. Hay otro tipo de remanente que los estudiosos de la Biblia le llaman el remanente fiel. Y hay otro tipo de remanente que los estudiosos le llaman el remanente escatológico. Así es que, recapitulando un poquito, hay tres tipos de remanente. Número uno, el remanente histórico. Número dos, el remanente fiel. Y número dos, el remanente escatológico. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Números, capítulo 33, versículo 55, allí vamos a encontrar un pasaje de la Biblia que nos habla de ese remanente histórico. Y yo quiero que leer con ustedes lo que dice ese texto bíblico, Números, libro de Números, capítulo 33, versículo 55. Vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para que veamos un poco ese remanente histórico. Dice la palabra de Dios, Números 33, versículo 55, lo siguiente: y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Dios está hablando aquí a través de Moisés al pueblo que sacó de la esclavitud de Egipto, y después de darles debidas instrucciones acerca de lo que ellos debían de hacer con los pueblos cananeos después que entraran a esas tierras, si ellos no asumían, no respondían, no actuaban con las debidas instrucciones que Dios le dio a través de las guerras santas que menciona el Pentateuco, entonces ellos iban a tener problema, porque el mandato de Dios era que cuando ellos guerrearan, cuando ellos pelearan, cuando ellos trataran de sacar a los pueblos cananeos de la tierra de Canaán, ellos no debían dejar a nadie. Orden de Dios. Usted podrá preguntarse por qué Dios hizo esto, porque Dios decidió esto, porque Dios le dijo esto al pueblo de Israel. Bueno, él tendrá sus razones. Dios es soberano, a Dios no podemos los seres humanos cuestionarles, pero Dios le dijo a su pueblo: si ustedes no echan a los moradores del país, o sea, si ustedes no echan a los moradores de las tierras de Canaán de delante de ustedes, de delante de vosotros, sucederá que los que ustedes dejen, ellos le van a perturbar, serán como aguijones y serán como espinas a sus costados. Recuerden esa palabra: los que ustedes dejen, los que ustedes dejaréis. Ese que ustedes dejen, ese que ustedes dejaréis viene a ser como un remanente histórico que viene de una catástrofe, en este caso que viene de parte de las guerras santas que menciona la palabra de Dios en el libro de Números y en el libro del Pentateuco. Así es que Números, capítulo 33, versículo 55, nos está detallando a nosotros lo que es un remanente, es lo que queda, es el resto. En este caso, el pueblo de Israel no eliminó por completo a los pueblos cananeos, y la historia está allí, apreciados hermanos. Esos que quedaron fueron como espinas y como aguijones delante del pueblo de Dios. Hay otro remanente en la palabra de Dios que es el remanente fiel. ¿Qué es esto del remanente fiel? Cuando hay una catástrofe no física, no literal, sino una catástrofe espiritual,
dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios, aquellos que se mantienen firmes, aquellos que se mantienen fieles a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios y leales al mismo Dios. La palabra de Dios le llama un remanente, un resto verdaderamente fiel. Nosotros podemos ir, por ejemplo, a Génesis capítulo 7. Vamos allá. Te invito a ir a Génesis capítulo 7, versículo 23, para que nosotros podamos ver allí verdaderamente lo que es un remanente fiel. Dice la palabra de Dios en la versión que estoy leyendo. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra y quedó. Noten lo que dice el texto sagrado. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Usted podría decir, pero aquí tenemos también un remanente histórico. Sí, aquí nosotros también tenemos un remanente histórico. Noé, sus hijos, las esposas de sus hijos y la esposa de Noé, en este caso también viene siendo un remanente histórico, pero también es un remanente espiritual. Noten lo que la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y aquí está hablando en un trasfondo, en un contexto espiritual, apreciados hermanos. Así es que Noé, la esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos vienen siendo un remanente histórico, pero también vienen siendo un remanente espiritual, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Noé fue quien hasta ese momento se mantuvo fiel de parte de Dios, y por mantenerse fiel de parte de Dios fue el remanente que quedó cuando vino la catástrofe. Recuérdense que la catástrofe viene por un contexto espiritual. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 6 que Dios vio el pensamiento de los hombres, y este era de continuo solamente ¿a qué? Al mal. Aquí está hablando en un sentido espiritual. Y aquí en Noé y su familia nosotros tenemos un remanente fiel, un remanente completamente espiritual. Nosotros tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en la vida de Elías. Elías, en algún momento de la historia de su vida, en algún momento de la historia de su ministerio profético, dijo: estoy solo. No veo a nadie que se haya mantenido espiritualmente fiel en los caminos de Dios, en los caminos del Señor, en este pueblo. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, dice la palabra de Dios. Vamos a verlo acá. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos allá a la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios. Él respondió: es sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Recuerden la palabra quedado. No quise mencionarles en este tema las diferentes palabras hebreas que se utiliza para remanente. Vamos a enfocarnos en la palabra que usan los traductores. Dice Elías: han quebrantado, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y te ungirás
a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, y a Abel Moadad, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dice la palabra de Dios. Y el que escapare de la espada de Hazael y de Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y miren lo que dice el versículo 18. Y yo haré que queden, repito la palabra, y yo, dice Dios, haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Nuevamente la palabra de Dios se y los que queden, dice Elías pensando a él, solamente yo he quedado. Elías considera que en ese momento él era el único remanente que quedaba espiritualmente fiel en la casa de Israel, en el pueblo de Israel, de todos los profetas de Israel, de todos los líderes de Israel. Y Dios le dice, no solamente tú, yo también tengo un resto, yo también tengo un remanente, en este caso 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Nosotros tenemos en la Biblia un remanente histórico y tenemos en la Biblia también un remanente espiritual. El remanente espiritual son aquellos que quedan como fieles a la palabra de Dios, como fieles a los mandamientos de Dios, como leales al pacto que Dios hace con ellos. También nosotros tenemos un remanente escatológico. Nosotros tenemos un remanente escatológico. Tenemos un remanente histórico, tenemos un remanente fiel y tenemos un remanente escatológico. Y el remanente escatológico se encuentra allí en el libro de Joel. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 30, nosotros encontramos lo siguiente. Vamos allá. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 30, dice la palabra de Dios. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será, ¿qué cosa, hermanos? Será salvo, dice la palabra de Dios. Escapará, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Si usted está leyendo conmigo, usted se va a dar cuenta que allí aparece una expresión, y la expresión está en el versículo 32, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, ¿será qué? ¿Será salvo? No, la versión hebrea dice literalmente, o la Biblia hebrea dice literalmente, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová escapará. Así es que eso que escapen constituyen el remanente de Dios, el remanente escatológico de Dios, el remanente, el resto, los poquitos que queden en los últimos días, antes que el sol se convirtiera en sangre, antes que la luna no diera su resplandor, antes que venga el día grande, terrible y espantoso de Jehová. En ese día, en ese momento, antes que vengan esos tiempos terribles y dificultosos en donde hay prodigios en el cielo, tanto como dice Joel, como dice Mateo, como dice Marcos, como dice Lucas y como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, antes de que eso suceda, todo aquel que invocare el nombre del Señor, o sea, todo aquel que se mantenga fiel a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, todo aquel que se mantenga leal al Dios Todopoderoso, escapará. Y todos esos que escapen, entonces se constituyen en el remanente escatológico, que también será un remanente histórico y que también será un remanente completamente fiel.
Así es que nosotros podemos ver en la Biblia que hay tres tipos de remanente desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es el remanente histórico, es el remanente fiel y es el remanente escatológico. Y yo no quiero enfocarme en estos minutos que me restan en el remanente histórico, no quiero enfocarme en el remanente fiel, quiero enfocarme en el remanente escatológico, que como dije anteriormente, también ese remanente escatológico es considerado un remanente histórico y es considerado un remanente fiel. Así es que ese remanente son todos aquellos que quedan, son todos aquellos, apreciados hermanos, que escapan, que quedan de una catástrofe, ya sea histórica o ya sea espiritual. Nosotros podemos encontrar ahora en el libro de Apocalipsis que ese remanente escatológico, aquellos que vivirán antes de la segunda venida de Cristo Jesús, ese pueblo de Dios, esos fieles, esos creyentes que vivirán antes de aquellas últimas señales, de aquellos últimos prodigios, de aquellos últimos acontecimientos grandiosos que mencionan los evangelios sinópticos y que mencionan el libro de Apocalipsis, y que esas señales grandiosas y terribles sucederán en los astros celestiales. Antes de esas cosas habrá un remanente escatológico que es histórico y que es también fiel espiritualmente. Nosotros, estudiando el libro de Apocalipsis, podemos ver algunas características de ese remanente. Por ejemplo, si nosotros estudiamos bien el libro de Apocalipsis desde el 12 hasta el 14, nosotros podemos encontrar características de este remanente escatológico, por lo menos 5 características, y en estas 5 características nosotros nos vamos a enfocar en este momento para dar paso a lo que yo llamo el gran desafío del remanente antes de que Cristo venga a buscar a su iglesia, antes de que Cristo venga en su segunda venida. Si nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis desde el 12 hasta el 14, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay 5 características distintivas de este remanente escatológico que menciona la palabra de Dios. Y número 1, nosotros encontramos que ese remanente escatológico guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la iglesia, contra el resto, contra los descendientes de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios. Así es que nosotros encontramos la primera característica del remanente escatológico, del remanente de Dios en los últimos días. Y ya cuando hablamos de remanente de Dios, estamos hablando de aquellos que se mantienen fieles a la palabra, que se mantienen fieles a las sagradas escrituras, que se mantienen leales a los 10 mandamientos, que se mantienen leales al 4º mandamiento de la ley de Dios, el sábado, y que se mantienen leales al pacto que Dios hizo con ellos. Así es que ese remanente escatológico número 1 guarda los mandamientos de Dios. Y número 2 dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, tienen el testimonio de Jesucristo, tienen el testimonio de Jesús. Número 3, tercera característica, es un pueblo perseverante. El remanente de los últimos días, apreciados hermanos, es un remanente perseverante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia del remanente. Aquí está la paciencia de aquellos creyentes de los últimos días. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. 4, tienen la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y número 5, proclama un mensaje específico, los mensajes
de los tres ángeles. Ese es el remanente escatológico. Esos son los que se mantienen fieles en los últimos días. Con estas 5 características, usted podrá buscar y rebuscar en la palabra de Dios y buscar muchísimas cosas, otras cosas más, pero estas son específicas. Estas son las que mencionan la palabra de Dios. Número 1, el remanente escatológico guarda los mandamientos. Número 2, el remanente escatológico tiene el testimonio de Jesús. Número 3, el remanente escatológico es un pueblo perseverante, es un pueblo que tiene paciencia. Número 4, tiene la fe de Jesús o la fe en Jesús. Y número 5, tiene un mensaje específico, el mensaje de los tres ángeles. Y es aquí donde yo quiero detenerme un poquito en los minutos que me restan en este momento. Y yo voy a recapitular. Hay 3 tipos de remanente en la palabra de Dios: remanente histórico, remanente fiel y remanente escatológico. Según el libro de Apocalipsis, el remanente escatológico tiene 5 características. Número 1, guardan los mandamientos de Dios. Número 2, tienen el testimonio de Jesús. Número 3, son perseverantes, son pacientes. Número 4, tienen la fe de Jesús o tienen la fe en Jesús. La gramática del texto griego de Apocalipsis nos da a entender que esto puede traducirse como la fe de Jesús o la fe en Jesús. Y número 5, este remanente escatológico tiene un mensaje especial, tiene un mensaje peculiar, tiene un mensaje distintivo, y es el mensaje de los tres ángeles. Y yo quiero concentrarme aquí con el mayor desafío que tiene el pueblo de Dios. Y el mayor desafío que tiene el pueblo de Dios en los últimos días, los desafíos del remanente, como ustedes titularon el mensaje que tocaba para este domingo, está aquí en estas 5 características. Porque este es el gran desafío del remanente de Dios escatológico, no del remanente histórico, no del remanente fiel, del remanente escatológico, que a la vez es un remanente histórico y que a la vez es un remanente fiel. Es el remanente escatológico porque es el remanente que tiene que estar sobre sus pies. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Es el que tiene que quedar en pie para que el mundo vea estas 5 características. Y en estas 5 características, apreciados hermanos, se encuentra el más grande y los mayores desafíos del pueblo de Dios en los últimos días. Los desafíos, o yo diría el más grande desafío, es mantener en vigencia estas 5 características. El remanente no puede presentar al mundo 4 características, 3 características, 2 características, 1 característica. Debe presentarla a las 5. El mundo tiene que ver en este resto, el mundo tiene que ver en este remanente escatológico un pueblo en los últimos días que guarda los mandamientos de Dios, un pueblo en los últimos días que mantiene el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo está embarcado en tener sus propios mandamientos. Sí, Marlene, Cristina, Chatman, Minerva, Celedonia, Rafaela y los demás que están aquí conectados. El mundo va tras sus propios mandamientos y sus propios deseos. Y no tan solo va tras sus propios mandamientos, sino que crea mandamientos humanos, mandamientos de hombres, y siguen esos mandamientos. Así es que hay un desafío aquí del remanente escatológico de mantenerse fieles a los mandamientos de Dios. Y este es un desafío para nosotros. Es un desafío para nosotros porque no solamente el mundo, sino que las iglesias protestantes
están tras sus propias normas, sus propios pensamientos, sus propias ordenanzas, sus propios dogmas y sus propios mandamientos de hombres. Nosotros no podemos crear mandamientos, apreciados hermanos. Nosotros tenemos que guardar y cumplir los mandamientos que ya Dios nos ha dejado. Y aquí hay un desafío tremendo, mantenernos fieles guardando los mandamientos de Dios. Pero hay otro desafío gigantesco y es con la segunda característica, porque la segunda característica habla de que el remanente debe mantenerse fiel al testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús, Apocalipsis capítulo 19:10, es el espíritu de profecía. La iglesia de los últimos días, el remanente escatológico, los fieles, los 144,000, número simbólico, aquellos que estarán de pie en los últimos días, deben mantenerse fieles al testimonio de Jesús. Este grupo de hermanos que está aquí adentro en esta plataforma debe mantenerse fiel, no solo en guardar los mandamientos de Dios, sino mantener en vigencia el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Por qué digo esto? Porque muchos están abandonando la creencia en el espíritu de profecía. Repito, muchos están abandonando la creencia en el espíritu de profecía. Y cuando abandonamos la creencia en el espíritu de profecía, nos convertimos en apóstatas dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Usted escuchó eso? Que en los bancos de nuestra iglesia hay muchas personas apóstatas. Dejaron de creer en el espíritu de profecía, pero se mantienen siendo adventistas del séptimo día. Si dejamos de creer en el testimonio de Jesús, pero seguimos en los bancos de la iglesia, aunque estemos en los bancos de la iglesia, ya no pertenecemos al remanente escatológico, al remanente de Dios de los últimos días. Porque el remanente de Dios en los últimos días tiene 5 características. Número 1, guardan los mandamientos de Dios. Número 2, tienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Los europeos cristianos adventistas están dejando de creer en el espíritu de profecía. La iglesia norteamericana, su mayoría está dejando a un lado los escritos de la profeta que Dios levantó en los últimos días. ¿Y nosotros? ¿Aún seguimos creyendo en ella? Tercera característica del remanente escatológico es que tienen perseverancia. Nosotros debemos ser perseverantes. Aquí está la paciencia. Aquí está la perseverancia de los santos. O sea, aquí está la perseverancia del resto. Aquí está la perseverancia del remanente de Dios. Número 4. Ese remanente debe mantenerse fiel en la fe de Jesús o la fe en Jesús. Y número 5, ese remanente debe mantenerse fiel al mensaje que Dios le dio para que diera al mundo en los últimos días. Apreciados líderes, aquí están los más grandes desafíos del remanente de Dios. Mantenerse fiel a estas 5 características. Guardar los mandamientos de Dios, seguir creyendo en el testimonio de Jesús, ser perseverantes en las pruebas y en la demora aparente de la venida de Jesús. Tener la fe de Jesús o la fe en Jesús. Y número 5, mantenerse dando el mensaje que Dios le dio a este remanente, el mensaje de los 3 ángeles.
Aquí están los desafíos. No tenemos que ser eruditos en este tema para entender eso, apreciados hermanos. Si tú te consideras parte de esta iglesia, tú debes de tratar con la ayuda del Espíritu Santo de mantenerte fiel a estas 5 características. Tú debes demostrar estas 5 características. Debes de guardar los mandamientos de Dios. Debes de seguir creyendo en el testimonio de Jesús. Debes ser perseverantes. Debes de seguir la fe en Jesús y debes mantenerte proclamando el mensaje de los 3 ángeles, porque es el mensaje que Dios le dio a este remanente. Y más que mensaje, apreciados hermanos, son las armas que Dios le dio a este remanente para que se defienda en los últimos días. Repito, son las armas que Dios le dio a este remanente para que se defienda en los últimos días. El libro de Apocalipsis del 12 al 14 nos presenta 3 bestias. ¿Cuántas bestias? 3 bestias. Nos presenta en el capítulo 12 el dragón. Nos presenta en el capítulo 13 la bestia que sube del mar. Y nos presenta en el capítulo 13 la bestia que sube de la tierra. Estas 3 bestias se unen como la Trinidad satánica y se unen para guerrear a la iglesia. Y se mantuvo guerreando a la iglesia durante 1260 años. El dragón se mantuvo guerreando a la iglesia durante 1260 años y no pudo destruirla. Entonces el dragón se paró en la arena del mar. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y vio subir del mar una bestia. Y vio subir de la tierra otra bestia. Y estas bestias son sus aliadas. Así como en el libro de Apocalipsis nosotros tenemos una Trinidad divina que está a favor del remanente. Así nosotros tenemos una Trinidad satánica que está en contra del remanente. Y esta Trinidad satánica se une para guerrear al remanente de Dios de los últimos días. ¿Cuál remanente? Aquel remanente que tienen estas 5 características. Y estas 3 bestias satánicas tienen 3 mensajes. Apocalipsis capítulo 16. Tienen 3 mensajes. Pero la Biblia nos presenta un remanente que también tiene 3 mensajes. El mensaje de los 3 ángeles. ¿Cómo combatimos a las bestias de Apocalipsis? ¿Cómo combatimos a la Trinidad satánica del libro de Apocalipsis que quiere destruir al remanente de Dios? Dios le dio 3 armas. ¿Cuántas? 3 armas. Les dio el mensaje de los 3 ángeles. Así es que el pueblo se va a mantener vigente porque Dios le dio 3 armas. Y si no usamos estas 3 armas, la Trinidad satánica nos va a destruir. Recuerden, remanente histórico, remanente fiel, remanente escatológico. El remanente escatológico tiene 5 características. Guardan los mandamientos de Dios, creen el testimonio de Jesús, son perseverantes, se mantienen fiel en la fe de Jesús y tienen un mensaje. Ese mensaje es una triada de mensaje. El mensaje de los 3 ángeles son las armas que Dios le dio a este remanente escatológico para que contienda, para que guerree, para que pelee contra la Trinidad satánica. Líderes, debemos hacer todo lo posible para mantenernos de parte del remanente escatológico, que es un remanente fiel y que es un remanente histórico. Y de la única manera que nos mantendremos fieles dentro de ese remanente es si esas 5 características son una realidad en nuestras vidas.
son una realidad en nuestras vidas. Ojalá y que nosotros en todo momento podamos expresar y exponer al mundo estas 5 características que definen el remanente de Dios en los últimos días y que al mismo tiempo, repito, son los grandes desafíos que tiene el remanente en los últimos días. Mantenerse fieles a estas 5 características que menciona Juan en los capítulos 12 al 14 del libro de Apocalipsis. Yo quiero orar en esta mañana para que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, nos mantengamos fieles, exponiendo al mundo, expresando al mundo, diciendo al mundo, no con nuestras propias palabras, sino ellos viendo estas 5 características en nosotros. Ellos se darán cuenta de que verdaderamente pertenecemos al pueblo de Dios de los últimos días. Padre, gracias te damos por permitirnos ver nuevamente las 5 características específicas que menciona Apocalipsis del 12 al 14, que definen y presentan el remanente escatológico, que al mismo tiempo son los desafíos que tiene este pequeño grupo en los últimos días. Mantenerse fieles en guardar los mandamientos, mantenerse creyendo en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, perseverando ante la demora aparente de la segunda venida de Cristo Jesús. Ayúdanos a mantenernos fieles, leales, creyendo en la fe de Jesucristo, y ayúdanos a proclamar el mensaje que tú le diste a este remanente para los últimos días.